Bueno, muy buenos días a todos. El día de hoy a mi grupo le correspondió hablar acerca de la teoría de la planificación de la calidad por Joseph Moses Juran. Mi grupo se conforma por Camilo Guío, Camila Sánchez, Angelice Torres, Juanita Suárez y quien les habla, Sebastián Sierra. Me gustaría comenzar la presentación con una frase célebre de Juran, la cual es: la calidad es responsabilidad de todos, pero puede transformarse en responsabilidad de nadie sin el liderazgo adecuado en la organización. Esta frase va enfocada hacia la parte de gerencia y administración de la empresa, que debe estar inmersa en los procesos de calidad de la organización para llevar a cabo un buen proceso y obtener como resultado una calidad superior en comparación con nuestros competidores. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de la vida de Joseph Juran y quién fue. Bueno, Joseph nació el 24 de diciembre del 1904 en Rumania, pero se radificó y vivió toda su vida desde 1912 en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York, en la misma ciudad donde murió el 8 de febrero del 2008. Juran fue profesor de ingeniería en la ciudad de Nueva York en la universidad de la misma y poco a poco fue escalando hasta convertirse en el gestor y gerente de calidad de la empresa de Western Electric Company. Bueno, vamos a hablar acerca de qué es calidad. Bueno, calidad, según la Real Academia Española, con la actualización del 2019, se refiere a un sinónimo de excelencia o superioridad. La segunda definición que nos da la RAE con la actualización del 2019 es que calidad se puede definir como una propiedad o conjunto de propiedades inherentes que permiten juzgar su valor en comparación con otras propiedades con las mismas características. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un producto A y un producto B, a pesar de que sea el mismo producto y tenga las mismas características, si nos referimos a la primera definición, vamos a saber que uno de ellos va a tener su superioridad o mayor nivel de excelencia y ese va a ser el de mejor calidad. Bueno, ahora vamos a adaptar la calidad al pensamiento con la filosofía de Joseph Moses Juran. Para Juran, la calidad se dividía en dos ramas. La primera, que se enfocaba hacia los ingresos y consistía en aquellas características del producto que satisfacían las necesidades del consumidor y en consecuencia de eso producían ingresos. La segunda iba enfocada hacia los costes, que consistiría en la ausencia de fallas y eficiencias en el proceso de producción de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que calidad no era la empresa que mayor vendiera o que tuviera mayores ingresos, sino que tuviera el mínimo margen de fallas y los errores fueran pues los más pocos posibles. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de Joseph Juran como gurú de la calidad. A él se le atribuye con este nombre debido a que es un maestro de la calidad y de sus pensamientos filosóficos que hoy en día se ven explícitos en organizaciones en países como Japón, y se cree que se deberían adoptar en países como Estados Unidos, latinoamericanos y otros países de Occidente. Juran señala que la administración para lograr la calidad abarca tres procesos básicos, los cuales son los elementos de su teoría principal, que es la trilogía de Juran. El primero es la planificación de la calidad, el segundo es el control y el tercero es la mejora de la calidad. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la calidad de Juran en Japón. Juran identifica los componentes de la revolución de la calidad en Japón debido a que en Japón fue un país que se adoptó esta filosofía y se señalan 5 principios o pasos a seguir para lograr una calidad superior. El primero es que los directivos de más alto nivel se hicieran cargo de la administración para lograr la calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la administración debe estar capacitando a toda la organización y se debe sumergir en los procesos de calidad para lograr una calidad superior y lograr atraer los customers o stakeholders interesados para poder vender pues mi producto o dar mi servicio. El segundo paso es la capacitación a toda la jerarquía en los procesos de la gestión de la calidad. Esto con el fin de que toda la organización, desde los administrativos y directivos hasta los simples operarios, deben estar capacitados en todas las cuestiones de calidad para lograr llevar a cabo un buen proceso y tener como resultado la satisfacción del cliente. El tercer componente es que se hizo mejor en la calidad
y a un ritmo revolucionario. ¿Qué quiere decir esto? Que se realizan los procesos de calidad, se recibe una calidad superior en comparación con nuestros competidores en un menor tiempo. El cuarto paso es que se le dio participación a la mano de obra. Esto con el fin de saber qué piensan nuestros operarios acerca de nuestra compañía, qué aportes se les puede dar para poder llevar a cabo estas ideas y lograr competir en un mercado global, haciendo crecer nuestras organizaciones tanto económicamente como socialmente. Y el último punto, que es el quinto, es que se le agregaron metas de calidad en el plan empresarial. Esto con el fin de tener visiones claras a dónde quiero llegar a estar posicionado con mi organización para poder dar el mejor producto o el mejor servicio al cliente. Bueno, Juran también consideraba que países como Estados Unidos y otras naciones occidentales o latinoamericanas deberían adoptar estrategias similares a fin de alcanzar y mantener un nivel de calidad con un orden internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que los países que quieran llevar sus organizaciones a un nivel mucho más alto de ventas con un buen proceso de calidad deben adoptar una filosofía y seguir una teoría como la de Joseph Juran. Bueno, trayendo a colación la teoría de servicio inspirador de Ron Kaufman, podemos hacer una relación en comparación con Juran. ¿Por qué? Porque Kaufman nos hablaba de 6 niveles de servicio en los cuales estaban criminal, básico, esperado, deseado, sorprendente e increíble. Eran 6 niveles de servicio, pero yo los quise adaptar como 6 niveles de calidad. ¿Por qué? Esto debido a que podemos hacer un mix de las teorías y señalar que Juran pudo adaptar muchas más teorías en las cuales se pueden ver en sus aportes, ya que Juran realizó distintos aportes a la calidad en los cuales se encuentran el principio de Pareto, la teoría de gestión de la calidad, las transferencias de la calidad del conocimiento entre Oriente y Occidente y la trilogía de Juran, que es el eje central de nuestra presentación. Pero a mí me llamó mucho la atención el principio de Pareto. ¿Por qué? Porque Vilfredo Pareto, que fue también un gurú de calidad, Juran adoptó su teoría que consistía en que el 80% de las cosas se debían separar del otro 20%. Esto que era que las cosas poco vitales hacían parte del 80% y las cosas útiles eran mi 20%. Un ejemplo de esto puede ser que el 80% de mis problemas se realizan por el 20% de mis causas. O también podemos verlo por otro lado, que el 80% de mis resultados se realizan por el 20% de mis esfuerzos. Pero el otro 80%, ¿qué pasa? O sea, se pierde un 80% para dar solamente un 20% como resultados. Una minoría de causas derivan en la mayoría de los resultados. Esto es lo que nos dice la teoría de Pareto. Bueno, a continuación les vamos a hablar acerca de la trilogía de planeamiento, control y perfeccionamiento de la calidad, la cual es la trilogía de Juran, en cual está la planificación de la calidad, el control de la calidad y la mejora de ella misma. Bueno, la planificación de la calidad es un proceso para desarrollar bienes y servicios. Tenemos el problema de la planificación de la calidad, que son las discrepancias que existen entre la expectativa del cliente y la percepción que tiene la prestación de servicio o producto. Para ello es importante tener en cuenta la comprensión de las necesidades, el diseño del producto, la capacidad de ejecutar el diseño y la prestación real, para evitar las discrepancias que vemos. Tenemos diferentes pasos para la planificación de la calidad y vamos a ver uno por uno. El primero es establecer los proyectos. En establecer proyectos debemos identificar los proyectos, fijar las metas de la calidad, identificar oportunidades y metas, proponer proyectos de planificación que permitan alcanzar las metas estratégicas, seleccionar un grupo para ejecutar los proyectos y la organización debe dar un soporte al equipo. El soporte que se va a brindar es educación, técnicas y herramientas de planificación de la calidad, facilitador formado, revisar el avance del equipo, aprobar la misión de los proyectos, identificar problemas y resolverlos, coordinar los proyectos, logísticas, análisis de datos y diseño de encuesta, comunicar los resultados de los proyectos. Preparar la declaración de la misión. La misión debe incorporar la meta planteada anteriormente y debe tener al alcance del proyecto, que son productos
y mercado. Acá tenemos que tener en cuenta el rendimiento del producto, que es la capacidad del producto para satisfacer las necesidades del cliente, el rendimiento del producto frente a la competencia, porque la idea es que el producto que tenemos sea igual o mejor que el de la competencia. La reacción del cliente, que es la calificación que le da el cliente a nuestro producto o servicio, el mercado, que son los clientes que tenemos o los que podrían ser nuestros clientes, y deficiencia en el rendimiento, que habla solamente sobre los fallos que hemos tenido y cómo ha sido el rendimiento respecto a esto. Hay unas bases para establecer los objetivos de calidad. Ahí debemos tener en cuenta que las metas deben ser medibles, específicas, aceptadas, realistas y deben cumplir un tiempo específico. Y se debe tener en cuenta la tecnología, el mercado, que es el cliente, cómo se satisface y que con calidad se realiza el producto o servicio. El benchmarking, que habla del conocimiento, pero también habla de la investigación que hacemos sobre la competencia y lo que hacemos para igualar o superarla. La historia, que debemos tener en cuenta el rendimiento que hemos tenido hasta ahora y qué mejoras se deben realizar. Las metas de calidad, que pueden ser cambiantes según la tecnología, la competencia, la amenaza y las oportunidades. Las metas específicas, que son realizadas por un equipo y que se deben medir las metas según la calidad, la cantidad, los costos y el tiempo. El siguiente es identificar a los clientes. Tenemos clientes externos e internos. En los clientes externos está el comprador, que es el que compra producto para sí mismo o para otro, el cliente usuario, que se beneficia del producto final, el comerciante, que compra el producto y lo revende, el procesador, que usa el producto para realizar sus propios productos. Entonces esta organización le daría la materia prima a este comprador para realizar su propio producto. El suministrador, que suministra algún integrante del proceso. El fabricante de equipamiento original, que el comprador del producto incorpora nuestro producto a uno propio suyo. El cliente potencial, que no usa nuestros productos pero puede llegar a utilizarlos. Y los clientes ocultos, que pueden ser medios de comunicación, críticos, legisladores, asociaciones, que puede que usen o no el producto, pero que tienen conocimiento de la organización y del producto y que pueden generar un voz a voz de este. El cliente interno. Pues acá hay que tener en cuenta que si satisfacemos al cliente interno, vamos a cumplir las necesidades del cliente externo y que debemos buscar cómo suplir las necesidades del cliente interno. Descubrir las necesidades del cliente. Entonces, los seres humanos son variados y complejos, no siempre son claros al expresar lo que desean. Juran y Blanton en el 2001. Y acá hablamos de las necesidades declaradas, que expresan los bienes o servicios que desea, y las necesidades reales, que son los beneficios que recibirán. Porque el cliente compra este producto, qué servicio espera de él, cómo se beneficia de él, cómo lo usa, cómo usa el cliente, que ha provocado anteriormente las quejas del cliente, y por qué los clientes eligen productos de la competencia. Estas preguntas debemos responderlas para identificar cuáles son las necesidades de nuestro cliente. Hay necesidades percibidas, que es la comprensión de la percepción del cliente según la calidad del producto o servicio. La necesidad cultural, que se refiere al cliente interno y habla sobre la seguridad en el trabajo, la autoestima, el respeto por los otros, y que si no se cumplen pueden generar una amenaza para el cliente. Las necesidades asignables a un uso no supuesto, que quiere decir que el cliente utiliza el producto de una forma diferente a la que creía el proveedor. La seguridad humana, que habla de que la tecnología ha creado productos peligrosos y la organización debe disminuirlos al máximo. El tratamiento de quejas, que se debe dar respuesta, capacitar al empleado y resolver para reducir la pérdida de los clientes, que debe ser amistoso para el usuario. El cliente puede utilizar con facilidad los productos tecnológicos. Rapidez del servicio, debe ser rápida para aumentar la satisfacción del cliente. Las necesidades del cliente relacionadas con las deficiencias. Si el producto falla, el cliente tendrá nuevas necesidades. Entonces, si necesita hacer cambios, reparaciones,
va a necesitar otras cosas, pero también la organización debe asumir otros costos. La organización tiene que dar una garantía de su producto o servicio y de establecer qué cubre y cuánto tiempo puede tener esa garantía. Y se debe mantener al cliente informado para minimizar una mala imagen de la empresa. Para recoger las necesidades del cliente se pueden hacer encuestas, llamadas e informes de venta, seguimiento de quejas, experimentos de simulación de uso, empleados que tienen contacto directo con el cliente. Entonces se tienen en cuenta porque a partir de ellos podemos encontrar pues, cuál es la necesidad de nuestro cliente, la reunión directa con el cliente y las visitas a los consumidores. Es necesario hablar un lenguaje común entre el cliente y el proveedor para establecer las necesidades y cumplir las necesidades del cliente. Desarrollar el producto. Entonces hay que agrupar las necesidades del cliente y esto permite desarrollar un producto acorde a lo que desea el cliente. Entonces nuevamente hablamos de benchmarking, que es sobre la competencia, aumentar la calidad respecto a esta, mirar qué productos existentes hay y qué producto innovador vamos a hacer. Medir la reacción del cliente, que sea un producto creativo y que cumpla con las normas y regulaciones y políticas. Criterios para el diseño. Entonces debe ajustarse a las necesidades del cliente, a las necesidades del proveedor y los productores, igualar o superar a la competencia y optimizar los costos de clientes y proveedores. Hay que hacer una revisión del diseño, prevenir problemas futuros y pueden ayudarnos a llegar a un equilibrio entre las necesidades del cliente y la empresa. Crear opciones nuevas, entonces hay que hacer un análisis competitivo para que esto pues esté frente a la competencia. El análisis de la capacidad de venta, que es la reacción que tiene el cliente sobre el producto, y el análisis de valor, que es comparar los costos que tenemos para satisfacer las necesidades del cliente. Desarrollar el proceso, entonces son los medios por los que se creará y entregará el producto. Hay que revisar que las metas coincidan con el resultado final del producto, que los procesos sean entendidos por el cliente interno y por el cliente externo, y evaluar cómo el entorno puede afectar los procesos. Hay diferentes procesos, entonces hablamos de la anatomía del proceso, es una estructura que mantiene unido el proceso, influye en el modo en el que se crea el producto, la entrega y la capacidad de satisfacer las necesidades. Se habla del departamento autónomo, cada departamento tiene una actividad específica que realizar y debe entregar unas salidas a otros departamentos para realizar el producto final. El árbol de montaje son varios procesos que se hacen simultáneamente y que al final se toman para realizar el montaje final del producto. Y la progresión es actividades que se realizan secuencialmente para obtener un producto final. Hay unas pruebas para los procesos que son las pruebas piloto, la prueba modular, la simulación y la sesión de la práctica. También miramos que se pueden eliminar los errores, entonces hay eliminación cambiando la tecnología, la sustitución que se cambia un trabajador por un operador no humano como robots o maquinaria, la facilitación son medios para reducir los errores, la detección, encontrar el error y minimizar el daño, y la mitigación, que es proporcionar medios para evitar que el daño sea más grave. Y el último es desarrollo de controles de proceso y transferencia de operaciones. Se deben identificar los controles necesarios, evaluar el funcionamiento real, comparar el funcionamiento real con las metas y emprender acciones sobre la diferencia. Mirar cuáles son las características del producto y si cumple con las metas, las características del proceso, si al final del proceso se realiza el producto que se debe hacer, y acá se debe mirar qué procesos deben continuar y cuáles deben parar, y los efectos laterales, que son irritación del empleado, que causan amenaza al medio ambiente u otros. Y acá hablamos de optimizar el control, el autocontrol y la autoinspección para mirar las falencias, identificar y retroalimentar y capacitar a tu personal. Plan de transferencias a operaciones es un paquete de información especificando las metas, servicios, procedimientos, precauciones para realizar un proceso eficaz y eficiente. Y el plan de auditorías para la transferencia se establecen las metas en las que las características del producto, de características de productos y procesos. Bueno, entonces como veníamos hablando, la trilogía está compuesta de tres elementos
El segundo es el control de la calidad. Para Juran, el control de la calidad es un proceso universal de gestión para dirigir las operaciones de forma que proporcionen estabilidad. Esto es para prevenir cambios adversos y mantener el statu quo. ¿Qué es el statu quo? Es como el requerimiento, lo que es ideal, mantener la estabilidad pues en la empresa donde se esté llevando a cabo el, esta teoría. Sin embargo, este término ha tenido como otros conceptos, otros significados, se ha visto desde otros puntos de vista. Este término apareció en el siglo XX y era más relacionado con lo que es prevención de defectos. Además, es un término que era muy amplio. Es decir, que, bueno, tan amplio que se veía la planificación de la calidad y el control de calidad como en un mismo término. Y luego Juran, mediante métodos estadísticos, se dio cuenta que eran términos muy amplios y que tenían bastantes cosas para diferenciar el uno del otro y por lo tanto los separó. Bueno, entonces acá vemos el diagrama de la trilogía de Juran completo. Está pues con las tres partes, que es la planificación de la calidad, el control de la calidad, la mejora de la calidad y luego nuevamente viene el control de la calidad. Es por esto que el control de la calidad es como la parte más larga porque se está haciendo durante todo el proceso, sí, durante todo el proceso. En la siguiente, bueno, entonces estos son los pasos que son para la entrada y la salida de este paso. Elegir los objetos de control, establecer las medidas, establecer los niveles de rendimiento, medir el rendimiento real, interpretar lo real frente a los niveles fijados y actuar sobre la diferencia. Estos son los elementos del bucle de realimentación que más adelante los voy a explicar. Hay otro elemento que está en otra teoría, que es el aseguramiento de la calidad. Este se suele confundir con el control de la calidad porque tiene varias cosas en común, pero sin embargo hay otras que los diferencian. Es por eso que con mis compañeros elaboramos este cuadro comparativo para hacerlo más claro. Ambos evalúan el rendimiento, ambos comparan el rendimiento con las metas y ambos actúan sobre la diferencia. Sin embargo, el aseguramiento de la calidad tiene como objetivo verificar, mientras que el control de la calidad tiene como objetivo mantener el control. El aseguramiento de la calidad evalúa el rendimiento después de las operaciones, es decir, que espera que finalice todo el proceso y así lo evalúa como que se pudo evidenciar durante el proceso, mientras que el control de la calidad mide el rendimiento durante las operaciones. ¿Por qué? Porque tiene que hacer mantener el control durante todo el proceso. El aseguramiento de la calidad recibe la información y se la suministra a los operadores de mano de obra y a todo el que necesite conocerla. Mientras que el control de la calidad le suministra la información y hace que la use todos los de mano de obra. Bueno, entonces el control de la calidad se produce por medio del bucle de realimentación. Entonces, el proceso es evaluado y se conecta al sensor para pues determinarse su rendimiento. Este sensor da esta información al árbitro de cómo se está llevando a cabo el proceso y el árbitro también recibe pues la información sobre la meta que se había impuesto inicialmente para ese proceso. Si hay mucha diferencia entre el sensor y la meta, hace que el actuador estimule el proceso, sea por medios de humanos o tecnológicos, para que se vuelva a realizar la realimentación y se esté haciendo el control de la calidad durante todo el proceso. Bueno, entonces ahora seguimos con los elementos del bucle de realimentación, que entonces el primero es elegir el objeto de control. Elegir el objeto de control es como de ahí parte si todo el proceso va a funcionar o no va a funcionar. Entonces el objeto de control son cada característica del producto, de los bienes y de los servicios. Entonces es definir claramente cuáles son para que así se comparen pues durante todo el proceso y sea, como su nombre lo dice, de control. Entonces, por lo tanto, como este es el punto inicial, este es el punto más crítico, porque con base a esto es que se determina el futuro o la eficiencia del resto del proceso. Ahora, establecer la media es otro punto muy importante. ¿Por qué? Porque para poder medir cuantitativamente lo que estamos haciendo, es necesario establecer
el medio por el que lo vamos a medir. Esto se hace por medio de pues el sensor. Este es el que va a medir la eficiencia del proceso. Y para poder establecer el nivel de rendimiento es necesario que se tengan bien definidas las metas, porque es aquí donde se hace la comparación entre el rendimiento que se está teniendo con las metas que se habían propuesto. Y medir el rendimiento real es con base a lo que nosotros hemos venido diciendo de que la comparación y todo el proceso se hace en tiempo real durante las operaciones. Entonces, el medir el rendimiento real es el paso más crítico porque es aquí donde se hace con el empalme o bueno, la comparación con el objeto control y donde se determina si el sensor está haciendo, el sensor nos va a decir si nuestra calidad es pues buena o es mala. Y el comparar con el nivel es la función que cumple el árbitro, que es el que ya nos determina si es necesario actuar, bueno, nos va a determinar qué diferencia hay entre la meta y el proceso y nos va a decir si se debe actuar sobre la diferencia, dependiendo si la diferencia es muy grande y necesitamos estimular el proceso por medio de lo que ya habíamos nombrado anteriormente, que es lo de medios humanos o tecnológicos. Bueno, acá en esta no me voy a detener mucho porque los elementos del bucle de realimentación se pueden ver cuando son 6, que es el anterior, o cuando son 4, que es como la manera resumida de hacer el mismo ciclo: planificar, hacer, comprobar, actuar. La pirámide de control es desde los sectores que se realiza el control de la calidad. Entonces la base es donde es el inicial, los controles automáticos, que pues lo que va dando el proceso. O sea, si hay algo que falla, inmediatamente se tiene que cambiar. Va a ir subiendo, entonces control por fuerza de trabajo, control por directivos supervisores y control por alta dirección. Si alguno de los de pues más arriba encuentran como un error o algo que no está bien, se tiene que volver a la base o al inmediatamente anterior hasta solucionarlo, porque la idea es que durante el proceso se mantenga el control de la calidad. Para la planificación del control de la calidad, entonces iniciamos con los clientes y sus necesidades. Es el estudio que se hace del cliente, que eso lo vimos en lo de la planificación anterior. Y quien planifica, pues entonces es nosotros mismos, con base a lo que estamos llevando a cabo nuestro proceso, vamos a planificar cómo se va a llevar a cabo el control de la calidad por medio del uso de la pirámide que expliqué anteriormente. Los conceptos de control de calidad van determinados a qué ve nuestra empresa, nuestra organización como calidad, y el diagrama de flujo va relacionado con los procesos que llevamos a cabo, es decir, que el diagrama de flujo va a variar de acuerdo a cada empresa. Y conforme al diagrama de flujo se identifican cuáles son los puntos críticos durante el proceso y es allí donde vamos a establecer nuestros puntos de control. Entonces, para realizar el control se establecieron diferentes etapas. Entonces, el control de inicio es como cuando se realiza la proyección y se verifica si están todos los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso. Y bueno, el control en línea es cuando se identifican si hubo fallas durante el proceso o si faltó algún recurso, o si hubo daño a algún recurso, y bueno, ese es el control en línea. El control del producto es cuando está antes de la finalización, si verifica si cumple con todos los factores que habíamos establecido inicialmente sobre lo que es nuestra calidad. Y el control del equipamiento es cuando vamos ya, o sea, ya está listo el producto o el servicio para entregarlo al cliente. Bueno, entonces los dominios es una herramienta para identificar los pocos objetos de control vital. Entonces estas están divididas en 5. El primero es el dominante de ajuste inicial y este es el que se debe diseñar un control para luego pasar a la mano de obra y para que éste pueda ejecutar con precisión las operaciones. El segundo es el dominante de tiempo y este significa que el proceso cambia en función del tiempo, y un ejemplo de este podría ser los recursos naturales que se utilizan. El tercer dominante es el de componentes, entonces la principal variable son los materiales y los componentes que lo integran. Y el ejemplo de este es el ensamblaje de los materiales
de los equipos electrónicos. El cuarto es el dominante de trabajadores y acá dependen las habilidades del trabajador. Entonces, para llevar como un control, las organizaciones tienen que hacer pruebas de aptitudes y formación y certificaciones. Y el quinto dominante es el dominante de información. Entonces, acá se presentan cambios constantes en los productos y como consecuencia generan cambios en las tareas. En el gráfico de control de Sheward es una herramienta que ayuda a distinguir entre las causas esenciales y las causas comunes. Entonces en el eje X es en función del tiempo y en el eje Y significa los resultados de la calidad. Entonces los puntos trazados significan los resultados de la calidad en función del tiempo y acá deben ir unas líneas que significan los límites que hay. Entonces, en cuanto a la conformidad del producto, se divide en dos niveles que engloban ciertas características. Entonces, en el primer nivel se encuentra satisfacer las necesidades del cliente, proteger la seguridad humana y proteger al medio ambiente. En el segundo nivel se encuentra proporcionar criterios de trabajo, crear un ambiente de ley y orden y proteger a los inocentes de reproches injustificados. Entonces, cuando los productos están conformes con las especificidades, estos se envían directamente al destino o ya al cliente. Entonces, este proceso debe generar decisiones sobre la conformidad del producto que deben ser delegadas a niveles inferiores de la organización. Y esto se llama autoinspección. Entonces, este proceso de autoinspección tiene diferentes ventajas. La primera es que el bucle de retroalimentación se hace más corto, ensancha la tarea de la mano de obra y elimina un ambiente policíaco que se genera debido a la presencia de inspectores o auditores. Entonces, cuando se da una solución rápida y de mal uso, puede debilitar gradualmente el sistema, hasta que llega un punto en el que ya no es efectivo. Entonces, para solucionar este problema se utilizan auditorías. Entonces, esta es una herramienta principal para prevenir, pues, el deterioro. Y también tiene otro propósito que es dar respuestas a las personas que no están relacionadas directamente con las operaciones. Entonces, los directivos tienen la responsabilidad de ordenar auditorías periódicamente al sistema de control de calidad. Entonces es importante recordar la clasificación de las características del producto. Estos se clasifican en crítico, importante y menor. Esta clasificación guía a la asignación de los planificadores en la fijación de los recursos y las prioridades. También la capacidad del proceso. Esta capacidad del proceso se encuentra presente en la planificación de todos los procesos operativos. Entonces, esta es importante para medir el rendimiento del proceso y programar el mantenimiento del equipamiento. Bien, vamos a hablar del otro punto de la trilogía, que es la mejora de la calidad. Este punto hace referencia a los esfuerzos que hace la organización para atender dos tipos de problemas, uno crónico y otro esporádico. El tipo de problema crónico hace referencia a problemas que transcurren en un tiempo determinado y se atienden por medio del proceso de mejoramiento que más adelante lo voy a explicar. El problema esporádico hace referencia a problemas que necesitan ser atendidos de manera inmediata y se atienden por medio del proceso de control. El enfoque proyecto por proyecto, Juran habló por primera vez de él en el año 1964 y lo describió como la secuencia de grandes avances. Básicamente este enfoque trata de identificar un problema y dar solución al problema que está afectando a la organización y se divide en 5 fases. La primera es verificar la necesidad del proyecto y su misión. Es más identificar el problema y qué está pasando o cómo está afectando a la organización. El segundo es diagnosticar las causas de dónde surge dicho problema. El otro es proporcionar un remedio y comprobar su efectividad. El remedio hace referencia a las soluciones que da la organización. Tratar con la resistencia al cambio. Esto significa que
el cambio o la solución que se dé es importante para una mejoría a la calidad, y instituir controles para mantener los beneficios. Esto es más como un ente de, de que ejerce la organización para mantener la solución que dio. Juran habla sobre la necesidad de una iniciativa de mejoramiento de la calidad. Entonces, esta es una iniciativa que toma el personal y se divide en 4 fases. La primera es identificar las pérdidas relacionadas con la calidad, cómo el deterioro de la calidad me está afectando a mi organización. El otro es reducir los costos de la calidad a la mitad. Él habla de que no es disminuir totalmente el costo hasta llevarlo a cero. El otro es calcular el rendimiento y observar los resultados de mejoramiento que estoy evidenciando con la disminución del costo de la calidad que estoy haciendo. Y el último es realizar proyectos más amplios que busca más expandir las soluciones a otros problemas que la organización pueda tener. Ahora vamos a hablar del método Six Sigma. Este es un método que se enfoca en reducir al mínimo los errores de producción de un producto, y tiene 5 fases. La primera fase es definir. Entonces, el primer punto de esta fase es identificar los proyectos potenciales. Esto habla de identificar el problema que me está afectando a la calidad del servicio. El otro es evaluar proyectos que otros problemas me están afectando. La otra es seleccionar proyectos, seleccionar en sí un problema en el que quiero dar solución. El otro es enunciado del problema, emisión del proyecto. Allí se describe más específicamente el problema y por qué se está dando. Y por último, seleccionar el equipo del proyecto, que lo que hace este equipo es trabajar en ese problema que yo escogí. Y se escoge personal de diferentes departamentos, o incluso también se pueden escoger a los clientes. La segunda fase es medir, y es una de las fases más largas. Tiene 6 puntos. El primero es la necesidad del proyecto. Allí busca entender por qué es necesario atender a esta problemática que la organización se está enfrentando. Documentar el proceso es cómo se buscan herramientas para atender o describir ese problema. Por ejemplo, un flujograma. Por medio de un flujograma voy a explicar la atención en urgencias, y allí describo diferentes puntos o situaciones en los que los pacientes puedan verse involucrados. Por ejemplo, si me atienden acá, paso a remisión con un médico especialista, o si no, me remiten a otra clínica. Es más, generalizar la información. El otro es planear la recopilación de datos, cómo voy a conseguir los datos de ese problema, de lo que está pasando. El otro es validar el sistema de medición, que es más relacionado con buscar sistemas o software para dar un preciso documentación de lo que está pasando. Los otros dos son medir el desempeño de los indicadores y medir la capacidad de proceso, que esto dan sustento al otro punto que sigue, a la otra fase, que es analizar. Analizar se divide en tres puntos. La primera es la recopilación de los datos. Allí es como hacer preguntas más específicas o más a bordo del problema,
como qué está ocurriendo o por qué se da el problema, cuándo se da el problema, con qué se relaciona el problema que estoy estudiando. Lo siguiente es analizar datos, ordenar los datos obtenidos y por último probar las teorías. Son herramientas que también utiliza el personal para sustentar o dar claridad a la problemática. La cuarta fase es todo lo relacionado a mejorar. Allí se busca ya dar solución al problema que planteé. Entonces el primero es evaluar remedios alternativos. Remedios son soluciones. Experimentos formales. Dar soluciones no tan específicas. Siguiente es diseñar un remedio, que eso sí es más la solución que quiero llevar a cabo en un laboratorio. El laboratorio es donde yo pruebo el producto o el servicio que la organización va a brindar. Probar la efectividad del remedio. Allí se hace en dos fases. La primera es como en un área de simulación donde no se presenta al mundo real, y la otra es donde ya se presenta al mundo real la solución que planteé. Tratar con la resistencia al cambio, que es dar cuenta al personal que es importante mantener el cambio para mejorar, para dar una mejoría al servicio que se va a prestar. Y por último, transferir el remedio a las operaciones, que ya es cuando se ejecuta cuando se ejecuta la solución que planteé. Por última está la fase de controlar. Esta fase, bueno, se divide en 4 puntos. Básicamente lo que quiere expresar es que la solución que planteé debo generar un riguroso control para que se mantenga, y ya es el proceso final de todo el método, y lo que se quiere allí es mantener y que se cumpla lo que se propuso en las fases anteriores y en todo el estudio.